buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Edición Central. Mi nombre es Marina Aguirre y estoy con el compañero Luis Blandón. ¿Cómo andás? Muy buenas noches, Marina. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Telesur. Bienvenidos. Vamos de inmediato, mucho que comentar en nuestra Edición Central. Vamos de inmediato con los titulares. Hablaremos de Venezuela. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, afirmó que el pueblo venezolano no se rinde ante chantajes ni extorsiones. Destaca la cohesión para la defensa de la soberanía nacional. Nos trasladamos a Cuba porque con paso firme el pueblo cubano también y el gobierno avanzan en la recuperación en el oriente del país tras los daños del huracán Melissa. El pueblo mexicano conmemoró 115 años del triunfo de la revolución. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la historia y la dignidad de la soberanía de esa nación. Más adelante, también en enclave mediática, más de 150.000 empleos reducidos en Alemania dentro de las empresas más importantes del país, sobre todo en el área automotriz, así como la nueva administración del canciller Friedrich Merz, que está llevando una presión precisamente por los datos económicos. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Lo vemos en enclave mediática. Ahora nos vamos a ir con deportes y con nuestra querida compañera Patricia. Gracias Marina, qué gusto saludarte a esta hora aquí en la edición central y también a Luis para hablar sobre el acontecer deportivo de esta noche. Nuestro principal titular es que la FIFA realizó este jueves en su sede los sorteos del repechaje intercontinental y del repechaje europeo rumbo al Mundial de Fútbol del año 2026. Pero como ya ustedes saben, los detalles de esta y otras informaciones se los contamos más adelante en el espacio deportivo. Y en materia cultural, el poeta y escritor dominicano José Enrique García fue reconocido con el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2025, convirtiéndose en el primer nacional en obtener el galardón. Allí los titulares, también el adelanto de la noticia con nuestros compañeros en varios puntos del continente. Karim Duarte desde Honduras nos comenta. Adelante, Karim. Qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral dio el visto bueno o el banderillazo o luz verde para que el transporte diera y llevara a los departamentos más lejos lo que es el material electoral, específicamente al departamento de Atlántida, Colón y Ocotepeque. Los detalles se los voy a contar más adelante. Gracias, Karim. Y ahora desde Ecuador vamos con la compañera Elena Rodríguez. Hola, Elena. Hola, qué gusto. Así es, la crisis del sistema de salud pública en Ecuador dejó de ser una cifra o un diagnóstico institucional. Hoy se refleja en los rostros de miles de pacientes que luchan por sobrevivir sin medicinas, sin atención oportuna y sin respuestas del Estado. Les contamos detalles más adelante. Gracias a nuestra compañera Elena Rodríguez. Más adelante en Ecuador, la información en ese país. Nos ubicamos en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, ha reafirmado la postura de su gobierno sobre la soberanía nacional. Destacó que el poder político reside en el pueblo y que no será entregado. Ahora vamos con la compañera para hablar precisamente de esta temática, Madeleine García. Hola, Madeleine, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no va a capitular, que Venezuela va a resistir. Y esto lo señaló justamente en el final de unas jornadas históricas de la historia insurgente y descolonizada acá en Venezuela. Es decir, historiadores de varias partes de Venezuela participaron en esta jornada, fueron condecorados y allí la vicepresidenta ratificó, como ustedes dicen, la posición de Venezuela ante la amenaza militar de Estados Unidos que mantiene un despliegue injustificado en el Caribe supuestamente para combatir el narcotráfico. Pero la verdad de todo eso es que Estados Unidos ha
tiene en pleno desarrollo la operación Lanza del Sur, que nada más y nada menos que es la nueva amenaza militar, es la militarización del Caribe para poder con esto invadir, agredir de otra forma a las naciones del Caribe, pero en especial a Venezuela, y lograr un cambio de régimen. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y vive hoy Venezuela, yo no digo horas de peligro, no, horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde, de que este pueblo no es chantajeable, de que este pueblo no lo pueden extorsionar y de que el presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie, de que aquí somos un pueblo cohesionado, en unión, defendiendo nuestra dignidad histórica, defendiendo nuestra moral, defendiendo a Bolívar, batallando para heredarnos una patria independiente. Aquí no se rinde nadie. Y también señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez que Estados Unidos pretende reeditar su doctrina Monroe, que no es más que para ellos el patio trasero, es decir, tratar de inferir en los países, de invadir las naciones que no son afines a sus intereses para de esta manera tomar allí de sus recursos naturales. Y decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez que se está reeditando esa doctrina, la doctrina Monroe de América para los americanos, y en este sentido contó lo que estaba sucediendo en México. Vamos a escucharla. Lo que ha sido desde entonces la contradicción con el monroísmo. Anacrónico, pero es lo que está en vigencia en este momento. Pretender imponer que somos su pateadero, que somos el pateadero de los Estados Unidos, donde ellos pueden hacer y deshacer. Yo no sé si ayer ustedes vieron algo, una noticia que me pareció risible, pero que evidencia esta contradicción histórica, donde el Departamento de Guerra de los Estados Unidos pone unos avisos en unas playas de México, donde dice que está prohibido bañarse en esa playa porque es un espacio del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. En México, esa es la concepción monroísta que tratan de imponer nuevamente por la fuerza. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también contó cómo estaba Estados Unidos en su economía, cómo estaba la economía devastada. Y para esto, ustedes saben lo que está haciendo Donald Trump. Bueno, imponiéndole aranceles a otras naciones, y con esos aranceles tratan de cubrir el déficit. Y este déficit está trayendo la situación económica del país dentro de Estados Unidos muy difícil, es decir, con una alta inflación. Ellos están tratando de salvar a su nación bajo la sombra de otras naciones, y eso es lo que está ocurriendo, y eso lo explicó también la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Escuchemos. Que está herido, está herido. Ustedes saben lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Una situación política desbaratada. Una crisis económica que han tratado de resolver a través de guerras comerciales, de aranceles y financiarse. El presidente de los Estados Unidos lo admite claramente, que está financiando el déficit de los Estados Unidos con aranceles que aplica a otros países. Pero eso ha traído una gran inflación para el pueblo de los Estados Unidos. Y el pueblo de los Estados Unidos se está replanteando. El pueblo de los Estados Unidos no es el mismo pueblo de la independencia de los Estados Unidos, cuando ellos se independizan de la corona británica para no tener que pagarles impuestos, las 13 colonias llamadas agrícolas. No es el mismo pueblo. Es un pueblo de mixtura, donde los migrantes han constituido parte importante de lo que es esa sociedad hoy.
Y ese pueblo se está replanteando todo su concepto de democracia representativa. Y habrá sorpresas en los Estados Unidos. Habrá sorpresas. Y nosotros estamos amenazados por ese sistema, por el sistema que significa el conglomerado mediático, financiero, militar, industrial. Y hace poco el presidente Nicolás Maduro en un evento también dijo que la amenaza jamás va a poder con esta inmensa fuerza y esta creación de paz que se vive en Venezuela. Dijo que recientemente también había enviado un mensaje al pueblo estadounidense, al pueblo cristiano, de cómo desde Washington lanzan aviones, lanzan misiles desde el mar, lanzan también grandes barcos como el Gerald Ford, que es uno de los portaaviones más grandes o el portaavión más grande del mundo, y han trasladado su fuerza de tarea desde Europa hasta el Caribe, amenazando la paz de la región, una región que ha sido declarada por la CELAC en el 2014 como una región de paz. Todo eso para poder amedrentar, pero más allá intentan bombardear a Venezuela. En este caso lo decía el presidente Nicolás Maduro. Se imaginen que en oración, decía él, le hemos pedido a nuestros hermanos allá en Estados Unidos que reflexionen y que vean lo que está ocurriendo y esta amenaza. Si Estados Unidos lanza misiles hacia Venezuela, está bombardeando a un pueblo de paz, a un pueblo cristiano, a un pueblo que lo que quiere es existir y que tiene su derecho a existir en paz. Así las cosas desde Venezuela, y nosotros por supuesto estamos haciéndole seguimiento a esta historia para llevárselas a ustedes y contar la verdad de lo que ocurre en este país. Muchísimas gracias, Madeleine, como siempre, por la información. Nosotros continuamos con Venezuela en otras noticias porque desde el Estado portuguesa fue aperturado el Centro de Formación Técnico-Táctico en Formación de Riesgo y Administración de Desastres de la Protección Civil. La inauguración encabezada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en el marco del 24º aniversario de la creación de la Protección Civil. La autoridad ha recalcado que tras su formación los cadetes serán incorporados a la estructura de cuadrantes de paz a nivel nacional. Instó Diosdado Cabello a la creación de planes de atención local para posibles contingencias mediante la elaboración de un mapa de riesgo con información suministrada por los propios habitantes de una localidad determinada. Centinelas permanentes de la patria, amigos de nuestro pueblo, que es una de las luchas que debemos dar, hermano gobernador. El pueblo tiene que sentir que cuando vea a un funcionario de la Guardia, cuando vea a un funcionario policial, cuando vea a un funcionario de los bomberos, de protección civil, sepa que ese es su amigo, que esos son los de ellos. Yo voy manejando y los veo y debo sentir, allá están los míos, los que me cuidan, los que me protegen, los que me ayudan. Y así debe ser la función de un funcionario público, de un servidor público, porque si no, no tiene sentido que sea servidor. Dígame usted los bomberos y protección civil. Eso es para hacerles un culto, pues, porque estos ponen su vida en situaciones de altísimo riesgo. Ayer hubo un incendio en el oriente. El complejo petrocedeño. Ajá, y me llamó Oti y me dijo, mire, tenemos aquí, estamos esperando el protocolo, apenas ellos nos indiquen, nos metemos nosotros. Y se meten los que saben, que son ellos, pues. Y les informamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha iniciado la segunda fase de la operación electoral de cara a la cuarta consulta popular para poder garantizar y resguardar el proceso. Las autoridades de las regiones y zonas estratégicas de defensa integral han dado inicio al despliegue en unión cívico-militar y policial para poder garantizar el proceso de consulta. El despliegue es en defensa del derecho político de las y los ciudadanos, de acuerdo y en respeto a la Carta Magna, para que elijan en la cuarta consulta popular sus proyectos para poder atender las necesidades de las comunidades. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, Mayor General Juan Zulbarán, afirmó que están preparados para garantizar el sufragio durante la consulta. La operación consta de 3 fases bien definidas: preelectoral, electoral y postelectoral. En este momento y con este despliegue en curso, damos inicio a la segunda fase, conocida como fase electoral, la cual contempla 5 eventos principales: despliegue del material electoral, toma de los centros de votación, instalación de la mesa,
acto de votación y repliegue. Estamos preparados y dispuestos al cumplimiento de la misión, donde garantizaremos el sufragio de los habitantes de la comunidad mayores de 15 años de edad, como máxima expresión de soberanía y democracia, durante el ejercicio del voto ciudadano, libre, universal, directo y secreto. En Venezuela, PDVSA registró un incendio en las instalaciones del mejorador Petro Cedeño, ubicado en el complejo industrial José Antonio, en el estado Anzoátegui. A través de un comunicado, PDVSA informó lo siguiente: ante este evento se activaron de manera inmediata las brigadas de emergencia de PDVSA y los organismos de control del estado Anzoátegui, aplicando protocolos de seguridad industrial establecidos. El incendio fue sofocado en su totalidad y afortunadamente no hubo heridos ni afectaciones a comunidades aledañas. Se ha ordenado la constitución de un comité de investigación para determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela, dice este comunicado de Petróleos de Venezuela. Y en Ecuador, asociaciones de enfermedades catastróficas, raras y crónicas exigen al presidente Daniel Noboa la implementación de medidas urgentes para remediar la crisis de salud que enfrenta el país. Cuestionan que en apenas 2 años de gobierno hayan pasado 5 ministros de salud y rechazan que la vicepresidenta asumiera esa cartera, calificando esta decisión como evidencia de improvisación política. Vamos de inmediato con nuestra compañera Elena Rodríguez con más detalles. Elena, adelante. Hola compañeros, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, en medio de hospitales desabastecidos y decisiones oficiales marcadas por la improvisación, pacientes con enfermedades catastróficas, raras y crónicas denuncian que el sistema de salud atraviesa uno de sus peores momentos. Sus historias, dolorosas, urgentes, silenciadas, revelan el impacto humano de una crisis que el gobierno intenta minimizar, pero que en la práctica se vive con miedo, carencias y abandono. Les hemos preparado un informe. Hace 2 meses a Silvia le detectaron un tumor cerebral. El cáncer de mama que creía superado hizo metástasis y regresó con nuevas dolencias. El diagnóstico la desbordó y hoy su mayor temor no es solo la enfermedad, sino depender de un sistema de salud colapsado que no le garantiza los tratamientos que necesita. Me enviaron a tomarme obviamente los signos vitales para entrar, para ingresar, por emergencia. Igualmente yo les solicitaba que me ayuden con un termómetro, que me tomen la temperatura. Entonces me indicaron es que no hay termómetros. Los pacientes somos los que más vemos las necesidades que estamos pasando en los hospitales, porque no hay insumos médicos. Además de que no hay los insumos médicos, no hay tampoco médicos para que ellos nos puedan atender. La historia se repite en Daisy. Desde hace 9 meses no recibe el tratamiento que controla su cáncer de mama. Madre de 2 niños y sin empleo, enfrenta no solo la amenaza de la enfermedad, sino la indiferencia de un Estado que, dice, se ha vuelto indolente ante miles de pacientes en situaciones similares. Ha tenido incluso que organizar rifas para pagar sus medicamentos. Lo que me dicen es que en el hospital no hay y que me lo tengo que costear yo. La inyección me cuesta $500. El 15 de septiembre, el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia para el aprovisionamiento de medicamentos e insumos estratégicos en salud. Sin embargo, los usuarios aseguran que los hospitales siguen desabastecidos y que la medida aún no se traduce en mejoras concretas. Es muy crítica la situación de salud. Una cosa es que el gobierno, que ellos dicen que no hay ningún problema, que está todo bien. Otra cosa es vivir diariamente en los hospitales, llegar a una situación bastante extrema, bastante crítica. En el área de emergencia llegan los pacientes, pero ya en situación bastante deplorable. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Salen, por favor, compren guantes, compren jeringuilla, esto necesitamos. Entonces, el desabastecimiento total en los hospitales, esa es la realidad. Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, exige rectificaciones inmediatas ante el deterioro del sistema sanitario. Cuestiona que la vicepresidenta María José Pinto asumiera el Ministerio de Salud, una decisión que, asegura, evidencia improvisación y profundiza el vacío institucional. Lo más grave es el tema, hoy por hoy, al quedarnos sin cabeza en el Ministerio de Salud. Una cosa es el encargo y otra cosa un ministro de Salud. Tener casi 5 ministros de salud en apenas 2 años, no es lo lógico. Quedarnos sin cabeza en el Consejo del IES es otro problema. ¿Qué pasa con los procesos? ¿Qué pasa con las firmas? ¿Qué pasa con lo que hemos venido trabajando?
El Ejecutivo redujo más de 210 millones de dólares del presupuesto de salud para 2025. El rubro de medicinas e insumos cayó de 438 millones en 2023 a 336 millones para 2025. Pacientes y familiares denuncian que en los hospitales falta incluso comida y muchos han debido recurrir a bancos de alimentos. Para quienes dependen del sistema público, la crisis ya roza el colapso. Es importante decir que mientras el Ejecutivo asegura que la emergencia sanitaria está en marcha, las asociaciones de pacientes insisten en que las soluciones no llegan y que cada día perdido pone vidas en riesgo. En un país donde la salud pública se sostiene con parches, ellos siguen exigiendo lo mínimo, un Estado que responda, un sistema que funcione y una oportunidad real de seguir viviendo. Hasta aquí el informe. Gracias, Elena, por la información. Nuestra compañera Elena Rodríguez desde Ecuador, y con ella hacemos una breve pausa. Al regreso nos vamos a Cuba. La recuperación de entidades estratégicas para la economía es prioridad en el oriente del país. No se vayan, que ya volvemos con más. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más y nos vamos a Argentina, porque en el país la gestión de Milei ha causado que la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas experimentaran una reducción de 276.624 puestos. El estudio, que analiza el periodo desde noviembre de 2023 hasta agosto de este año 2025, documenta una contracción del empleo formal y el cierre de 19.164 empresas. Asimismo, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo en 276.624 puestos, siendo una caída del 2.81%, que se traduce en un promedio de más de 432 empleos perdidos por día. Por su parte, el informe concluye que las empresas de menor tamaño, de hasta 500 empleados, han concentrado la mayoría de los cierres, explicando el 99.63% de las firmas perdidas. Y en Argentina, la enseñanza religiosa retornará a las escuelas según archivos filtrados de la modificación del esquema de la Ley de Educación. Más temprano, desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Fabián Restivo grababa sobre este tema. Adelante. ¿Qué tal por allá? Bueno, aquí en Argentina, entre medio de tormentas varias, hay inundaciones en varias partes de la ciudad, incluso de Buenos Aires y gran parte de la provincia, pero no son las únicas tormentas. El presidente Javier Milei acaba de suspender todo tipo de reunión con sus colaboradores, más allá de su hermana y el ministro de Economía Caputo. La causa: se dejaron filtrar la información de la nueva propuesta que hay para cambiar el sistema de educación de la República Argentina. Una de las cosas que propone es que deba darse en las escuelas públicas enseñanza religiosa, con lo cual retrotrae a Argentina a la última ley del año 1884. Otra de las cosas que propone es la educación alternativa. Esto es un paso para la desescolarización de la República Argentina, o sea que los chicos que puedan estudien en sus casas. Otra de las cuestiones es que va a haber una suerte de financiamiento prácticamente directo a las escuelas privadas, con lo cual las escuelas públicas pasarán a estar mucho más pobres que ahora. Por ese lado viene la reforma educativa, una de las tantas reformas que pretende plantear el gobierno desde que lógicamente ha ganado las elecciones y con ese impulso avanza. Esto es un claro retroceso en el sistema de la educación argentina, que supo ser de excelencia y que ya está bastante dañada.
Así que bueno, como se filtró este documento, el presidente Javier Milei decidió suspender reuniones con colaboradores fuera de, como decía recién, su hermana, jefa de gabinete, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Todo tiende a que Argentina, de la mano de Javier Milei, va para atrás, quizá mucho más atrás de 1884. Sigo con ustedes. De Argentina nos vamos a Cuba porque la recuperación de entidades estratégicas para la economía del país es prioridad en el oriente, por ejemplo, de la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, que estuvo muy dañada por el huracán Melissa. Es única de su tipo de la región y se dedica a las producciones de diésel, fuel oil y asfalto con destino a la venta de combustible, la generación eléctrica, la industria niquelífera de MOA y programas de mejoramiento vial. Sobre este tema nos informa nuestra compañera corresponsal Isabel Díaz González. Adelante. Sí, en efecto, la recepción, distribución y entrega de los donativos es una parte importante también en Santiago de Cuba para acompañar este proceso de recuperación tras el paso del huracán Melissa. En esta provincia se recepciona por el puerto Guillermo Moncada todo lo que entra por buques desde otros países hermanos, entre ellos Venezuela, y de organizaciones y alianzas como el ALBA, TCP. Tras esas historias les proponemos conocer en la siguiente nota. A pie de obra, entre estructuras de altura y altas temperaturas, avanzan las labores de recuperación en la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, una entidad estratégica para la economía cubana. Nuestra empresa, como Refinería Hermanos Díaz, empresa estatal socialista, constituye como eslabón fundamental la refinación del crudo que se recibe aquí en nuestra empresa para luego su distribución en la región oriental, lo cual garantiza la comercialización y permite que se mantenga la economía en todo este territorio. Y es por eso la importancia y lo vital que tenían para nosotros preservar nuestra empresa conjuntamente con lo que se venía avecinando ya con el huracán este. Después del paso del huracán hemos tenido altas jornadas de trabajo, no simplemente el área técnica, ha sido toda la empresa, trabajando en el saneamiento y recuperación de las diferentes áreas dañadas. Se puede ver los diferentes techos de los almacenes, áreas que han sido impactadas, se ha trabajado en la recuperación de las barreras de playa, la barrera de contención de productos, las zonas que han sido impactadas, árboles caídos. Hemos trabajado ahí en función de recuperar esas áreas para volver a la normalidad de trabajo. Jornadas intensas para un colectivo de cerca de 700 trabajadores que despliegan esfuerzos en la rehabilitación de postes y sistemas eléctricos, en la torre de destilación y en las barreras de contención marítima. A la par, laboran en la atención a los obreros afectados por el huracán. Es una empresa que se caracteriza por la unidad de acción entre todos los trabajadores. Desde el primer momento que el huracán pasó, realmente acometimos un plan de acción para recuperar tanto del orden de la parte técnica, es decir, la planta como tal, y también llegarle a los trabajadores damnificados, que tenemos 129 trabajadores damnificados, entre ellos 17 derrumbes total y una serie de trabajadores que se le han ido la cubierta de los techos. Ya en varios días hicimos una selección de personal realmente por la necesidad y con la teja recuperada cometimos un plan de acción para llegarle por lo menos a esa primera parte, ese primer impacto de cuando pasa el huracán y tú ves tu casa que no tiene techo, llegarle por lo menos a esos trabajadores significativos. Como joven recién graduado me han convocado en la tarea como a los otros jóvenes de trabajar intensamente después del paso del ciclón Melissa en la torre de refinación que se estaba trabajando, donde se hizo un gran mantenimiento a la torre de refinación, donde se trabajó varias horas en diferentes horarios, donde tuvimos una participación bastante extensa, ya que tuvimos que emprender el trabajo con los demás compañeros que tenían más experiencia que nosotros, como jóvenes que somos y como adiestrados que entramos, y tuvimos que estar a pie de obra con ellos, aprendiendo y reforzando el trabajo. Avanzan conscientes de que la unidad y la disciplina en esta etapa de recuperación de la entidad contribuirá, sin dudas, y muy pronto, al suministro de combustible para el oriente del país y así a la economía cubana. Son las historias de los protagonistas de este proceso de recepción, distribución y entrega de los donativos desde el puerto Guillermo Moncada, bajo la mirada de las autoridades locales y garantizando también la transparencia
para que lleguen a los damnificados en este territorio del oriente del país todo lo necesario en este proceso de recuperación tras el evento meteorológico que impactó en el pasado 29 de octubre. Muchísimas gracias, despido la señal. Y el gobierno de Nicaragua avanza en la instalación de comisarías de la mujer y la niñez para la atención oportuna a las denuncias para la prevención de la violencia. Huigalpa, departamento de Chontales, ubicado en el centro de Nicaragua, conocido por sus mesetas elevadas y escarpadas cimas de la Sierra de Amerrisque. Entre sus rubros económicos resalta la ganadería. Es una de las zonas donde la Policía Nacional fortalece la seguridad de las familias a través de las comisarías de la mujer y la niñez. Estas unidades se han convertido en espacios de restitución de derecho a vivir con seguridad. Cada testimonio es una alerta para la prevención oportuna de la violencia. Vine a interponer una denuncia porque tengo un problema hace 6 meses con mi expareja. No me deja tranquila, llega a la casa a insistir que volvamos, que lo hagamos por los niños. Y me dijeron que acudiera aquí a la comisaría de la mujer porque ellas me iban a dar el acompañamiento debido. Entonces vine y la investigadora me atendió, me dio el asesoramiento, me dijo qué podía hacer, recepcionó la denuncia. Las principales acciones es dar a conocer a la población, en este caso las mujeres, niñas, adolescentes, que pueden denunciar ante cualquier hecho de violencia. Y para esto es necesario que ellas conozcan sus derechos y que la instancia a denunciar esos hechos es la comisaría de la mujer. Aquí, no solo las mujeres buscan la asesoría para la solución a sus problemas, también los varones que han sido víctimas de violencia son recibidos. Somos seres humanos y te agreden igual, tanto mujer como hombre te van a agredir igual, bro. Usted sabe que antes no se daban, entonces uno tenía que aguantar o habían violentaciones y entonces ahora es algo diferente. Uno recurre a la comisaría, a mediaciones, a todo eso. Para mí mejor entendimiento en la familia, no hay menos problemas, menos agresión y todo. Las comisarías amplían su presencia con visitas en los hogares, en los barrios, con espacios de diálogo, capacitación y acompañamiento. Hemos logrado observar desde que a raíz que surge la comisaría de la mujer, pues ha menorado, ¿verdad?, bastante lo que es las agresiones, las muertes. Entonces podríamos decir de que la comisaría de la mujer no es para tenerle miedo, sino para sentir que no estamos solas. Chontales es uno de los departamentos que reporta una reducción significativa de casos violentos, gracias a la participación de autoridades y líderes comunitarios, avanzando hacia una cultura de respeto, protección y convivencia pacífica. Nos dan a valer nuestros derechos y nos escuchan, que es lo más importante. Al venir a comisaría nos sentimos más respaldadas y podemos decir que gracias a las comisarías de la mujer, nuestros problemas se están resolviendo. Es un trabajo, diría yo, muy importante que impulsa nuestro buen gobierno. Por ejemplo, en capacitar a las compañeras policías para que ellas puedan estar aptas para atender este tipo de casos. En febrero de 2020, el gobierno de Nicaragua instaló la primera comisaría de la mujer y la niñez. En la actualidad existen 435 en todo el territorio nacional, logrando reducir la violencia hacia la mujer a través de diversas políticas, estrategias y programas implementados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Pasamos ahora a Honduras. El Consejo Nacional Electoral aprobó para que el transporte lleve a los departamentos más lejos el material electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Para hablar precisamente de esta temática tenemos a nuestro compañero Karim Duarte, que nos cuenta los detalles. Hola, Karim. Qué gusto saludarles de nuevo, y es que hace algunas horas se dio el banderillazo, como se le conoce, para que el transporte pesado encargado de transportar el material electoral saliera al litoral atlántico y también al occidente del país. Es muy importante porque ya
comienza la preparación de cara a las elecciones generales con la entrega y transporte de todo este material y los kits tecnológicos que se utilizarán en esos departamentos. Se hizo sin la presencia de la consejera Cosette López, quien es acusada y también denunciada por parte del consejero Marlon Ochoa de querer boicotear el proceso electoral mediante 26 audios que fueron presentados ante el Ministerio Público con la intención de gestar un golpe electoral y sobre todo boicotear el proceso. Cabe destacar que ella no estuvo. Estuvo la consejera presidente Ana Paola Hall y también el consejero Marlon David Ochoa, quienes aseguraron que trabajan para que el proceso electoral se respete y todo salga con la mayor transparencia posible. Es muy importante porque dentro de los audios se revela, hay uno que revela que Cosette López pretende retrasar y sobre todo entorpecer este proceso electoral. Y el día de ayer, Cosette López pretendía aprobar que se le pusiera GPS a las maletas electorales. Si se aprobaba, esto se iba a retrasar entre 5 y 6 días. Por eso es que la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que no se les iba a poner GPS, que para eso estaban las Fuerzas Armadas, para garantizar el transporte, la logística y sobre todo la custodia del material electoral. Sin embargo, sí habrá algún tipo de rastreo tecnológico, sin embargo será en otro tipo de procesos, siempre en este proceso electoral, pero de manera estratégica. Es muy importante lo que está sucediendo en todo el territorio nacional. Se espera que este fin de semana se traslade a los departamentos del sur, específicamente el sábado y el domingo, que sigan saliendo a todo el territorio nacional los transportes de carga pesada. De momento, lo que yo puedo informarles. Retorno con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias, Karim, como siempre, por la información, y continuamos con más porque la vicecanciller de Honduras, Zulmit Rivera, cuestionó los intentos de desprestigio electoral por parte de congresistas estadounidenses. A través de su cuenta en la red social X, la vicecanciller hondureña detalló lo siguiente. Los mismos que conspiraron para atrasar las elecciones ahora corren a Washington a pedir intervención, convocados por María Elvira Salazar. Van a armar un show con el proceso electoral hondureño a un subcomité sin la presencia del Departamento de Estado. Los audios son auténticos, las amenazas a peritos fueron reales, la conspiración existe. No viajan por democracia, viajan por miedo al resultado. El proceso electoral es hondureño y ningún golpe pasará. Más reacciones. El Congreso Nacional de Honduras garantizó que habrá elecciones generales el próximo 30 de noviembre de 2025. El presidente del ente legislativo, Luis Redondo, manifestó que el órgano creó las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los comicios en donde el pueblo hondureño elegirá a la sucesora o el sucesor de la presidenta Xiomara Castro. Redondo recordó también que el control del Consejo Nacional Electoral no está a cargo del oficialismo, sino de los partidos de oposición. Esto en relación a las declaraciones de los voceros del bipartidismo que acusan al partido Libertad y Refundación de no querer elecciones. En las elecciones generales, los electores elegirán también 128 diputados del Poder Legislativo, 298 alcaldes para gobernar en el periodo 2026-2030. Nos trasladamos a México porque el país celebra el aniversario número 115 del inicio de la Revolución Mexicana con un gran desfile cívico-militar en la ciudad capital. Daniel Rosas nos amplía a propósito de esta jornada. Daniel, adelante. Muy buenas noches. Luis, Marina, muy buena noche para ambos y para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Bueno, pues la verdad es que sí, celebración que tiene que ver con este aniversario, pero además con varias peculiaridades. De entrada, porque por primera vez es una mujer la que está encabezando como presidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas este acto cívico-militar que es el pase de revista a las tropas mexicanas, pero que además se ha ido aderezando cada vez más. Con la llegada del movimiento progresista, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se comenzó a ver cada vez más, pues,
después, por ejemplo, presencia de la Guardia Nacional creada en ese periodo. Ahora la particularidad es que con la presidenta Claudia Sheinbaum se resaltó el papel de la mujer en este hecho histórico para México, la Revolución Mexicana, y para pues conocer un poco más de las reacciones y también de lo que se dio como otra peculiaridad, que fue que por primera vez en este acto se dio un discurso amplio por parte de la presidenta. Bueno, es que hemos preparado el siguiente material. Por primera vez una mujer, en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pasó revista a las tropas por los festejos de la Revolución Mexicana. Con un patriótico y sublime gesto, la Fuerza Aérea Mexicana pinta con su estela tricolor el cielo capitalino. También por primera vez se pronunció un discurso en el evento conmemorativo, a unos días de la marcha impulsada por la derecha que terminó en actos violentos para promover el intervencionismo extranjero. No tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. Como parte de la fiesta se hizo un repaso de la importancia de la Revolución Mexicana hasta consolidar el momento actual. México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Con la presencia por primera vez de una mujer en la presidencia, se exaltó el valioso papel de ellas en la consolidación de la Revolución Mexicana y así lo reconocieron quienes asistieron al desfile conmemorativo. Yo estando aquí todo el tiempo, desde que inició el desfile, me he dado cuenta de todas las mujeres muy orgullosas. Estamos acostumbrados a Villa, Zapata, a los Flores Magón, pero hoy estuvo, aparte de Carmen Cerdán, todas estas grandes personas que son del gran movimiento. La revolución pues no fue en balde, aquí estamos nosotros recibiendo los beneficios. Fue una fiesta llena de historia, color, música y paz. El desfile cívico-militar para conmemorar los 115 años del inicio de la Revolución Mexicana concluyó sin incidentes mayores a pesar de que se hizo una nueva convocatoria para una marcha de la llamada Generación Z que vendría a encontrarse precisamente con esta conmemoración. Se llegó a un acuerdo y de esta manera es que todo concluyó en paz. En las imágenes... Y bueno, efectivamente, y es que recordarán, y eso es importante contextualizarlo, de ahí el poderoso mensaje del día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos días, el fin de semana pasado, el día 15, se convocó a una marcha por parte de la Generación Z, solo que, bueno, pues ahora se sabe que esta fue primero impulsada y luego promovida miembros de la derecha, no solamente nacional, sino internacional, y es importante resaltarlo porque esto terminó en actos violentos que intentaron llegar o intentaron perjudicar al Palacio Nacional, que es un monumento histórico. Se hizo una nueva convocatoria para el día de hoy, se preveía que podía pues ahí haber algún tipo de nuevamente enfrentamiento, pero afortunadamente se logró pues terminar esto como lo que es, como una fiesta cívica para las y los mexicanos, mientras que la marcha, bueno, pues se permitió llegar hasta antes de donde se encontraba avanzando este desfile, y esto como parte justamente pues de lo que se conmemora en esta ocasión. Hay que pues decirlo, las personas que ya asistieron contentas como lo veíamos en las imágenes, y bueno, hoy México de fiesta precisamente por el aniversario número 115 de la Revolución. Por lo pronto, Luis, Marina, lo que está ocurriendo, y por supuesto seguiremos pendientes de esta y más información. Muchísimas gracias, compañero, por toda esta información, por este reporte. Muy atentos desde México, nuestro compañero Daniel Rosas. También en México, el promotor de las marchas de la derecha, de la llamada Generación Z, fue financiado a través de contratos por parte del Partido Conservador Acción Nacional.
Según informes oficiales, los honorarios asimilados para proporcionar servicios profesionales han superado los $13.000 durante ese tiempo. Andrade Lemus manejó las cuentas de las diputadas Daniela Álvarez, Frida Guillén y de la entonces vicecoordinadora de la bancada Luisa Gutiérrez. Asimismo, fotografías publicadas en medios locales dan cuenta de la cercanía que el promotor tenía con panistas de la ciudad. Por ejemplo, aparece junto a la diputada Frida Guillén durante la presentación de un informe legislativo. En el año 2021, 2023 y 2024, el joven ha firmado al menos 4 contratos laborales ante el legislativo local que suman más de $100.000 anuales. Las entidades de la ocupación israelí continúan en sus intentos expansionistas en el territorio de Siria. Desde Beirut, Líbano, nuestro corresponsal Hisham Wanous nos amplía los detalles. Hola, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Las entidades de la ocupación israelí continúan con sus intentos expansionistas en los territorios de Siria para imponer un hecho consumado de ocupación israelí en el sur de Siria antes de llegar a firmar el acuerdo de seguridad entre la entidad de ocupación israelí y las autoridades del gobierno de transición en Siria auspiciado por Estados Unidos. En este marco hay que destacar que el primer ministro de la ocupación israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su ministro de guerra y también el jefe de Estado Mayor y el jefe de los servicios de inteligencia israelíes, Mossad y el Shetbin, realizaron junto a otros funcionarios israelíes un recorrido en la zona sur de Siria recientemente, sobre todo en la localidad del Golán sirio ocupado y en la ciudad de Al-Qunaitra al sur de Siria. Este recorrido, durante el cual el primer ministro de la ocupación israelí escuchó una explicación por las autoridades castrenses israelíes sobre el desarrollo de la situación en el sur del país árabe. Cabe destacar que esta visita que realizó Netanyahu al sur de Siria la llevó a cabo después de cancelar en el Tribunal Central de la Ocupación Israelí una sesión de juicio en el caso de corrupción contra su persona, alegando que está ocupado de un asunto de seguridad nacional. Tratando de utilizar la situación en Siria, los bombardeos contra el Líbano y contra la Franja de Gaza para atizar la situación en Oriente Medio y así evadir cualquier juicio en su contra y tratar de aprovechar la situación atizada en este territorio sirio-libanés y palestino a su favor políticamente. Cabe destacar que la Cancillería de Siria y del gobierno de transición en Siria condenó esta visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, afirmando que la misma constituye una violación a la soberanía de Siria y al acuerdo de separación del año 1974, razón por la cual pidió de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asamblea General de Naciones Unidas intervenir y ejercer presión sobre las autoridades de la ocupación israelíes para detener sus actos provocativos y para detener su violación a los territorios de Siria y a la soberanía de Siria, retirarse de inmediato de los territorios que ocupó después de la caída del anterior régimen de Siria el pasado 8 de diciembre de 2024. Cabe destacar en este marco también que rechazando todos estos llamados, la ocupación israelí siguió con sus incursiones en territorio de Siria. El día de ayer también las tropas de la ocupación israelí, el día de hoy, rompieron en la ciudad de Al-Qunaitra y levantaron barricadas y también arrestaron a varios ciudadanos y registraron las viviendas en esta zona. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hisham Wanous, nuestro compañero desde Líbano. Vamos hasta España. 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, las heridas siguen abiertas. Colectivos memorialistas recuerdan que aún hay miles de españoles desaparecidos en fosas repartidas por todo el país. Reclaman al gobierno que acelere su identificación y que refuerce la formación en memoria histórica para que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Más con nuestro compañero y corresponsal Sergio Rodrigo. El barranco de Biznar. Aquí, bajo esta tierra silenciosa, se agolpan cientos de represaliados del franquismo. Casi un siglo después de los fusilamientos,
Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Granada trabaja para devolverles nombre, historia y dignidad en un gesto de justicia. Cambió el paradigma en las familias y ahora necesitan la recuperación exacta de sus cuerpos, es decir, no simplemente la exhumación de la fosa como tal, sino tener la certeza de que son sus restos los que les estamos entregando. Es una vergüenza que 89 años después del inicio del conflicto y después de 50 años de democracia, siga estando la geografía española llena de fosas, tanto en cunetas como en cementerios. En España todavía miles de personas están desaparecidas por la represión franquista, la mayoría de ellos en Andalucía. Los expertos insisten en que el trabajo no puede detenerse. Recuperar a las víctimas es también sanar a su familia y avanzar hacia la democracia. Pero no todo está resuelto en este 50 aniversario. Todavía el día de la fecha quedan probablemente solamente en Andalucía más de 4.000 o 5.000 víctimas que siguen en cunetas, en cementerios, en parajes naturales, en fosas múltiples donde fueron asesinados. Las asociaciones memorialistas alertan de un fenómeno preocupante, el aumento del apoyo juvenil al franquismo. Denuncian que esta deriva nace en parte del sistema educativo, incapaz de transmitir una memoria histórica sólida y de formar al profesorado para abordarlas en las aulas. En Andalucía nos encontramos con un profesorado muy sobrecargado, con un profesorado joven que tampoco conoce bien, tampoco se le ha formado en esta historia. Y la herramienta fundamental que tenemos son los centros de formación del profesorado, los CES. Pues en los CES no hay ni en el programa ni financiación para que se desarrollen estos temas. Cuando se cumplen 50 años del fin de la dictadura, casi la mitad de la población española ve con buenos ojos el autoritarismo, una cifra que crece entre los más jóvenes y que, según los colectivos memorialistas, evidencia el fracaso pedagógico de la democracia. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco aquí en España y el país celebra 50 años en libertad. Pero lo cierto es que mientras el auge de los partidos de la extrema derecha, el desconocimiento y también el apoyo a fuerzas autoritarias sigue creciendo entre los más jóvenes en este país europeo. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Y ahora les tenemos una invitación que no se pueden perder, Notables. Así es, Notables con nuestro compañero Jorge Gestoso, que tendrá como invitado al ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Analizando el escenario en Ecuador tras la contundente derrota de Noboa en la consulta nacional. Recuerden que Notables pueden verlo hoy a las 19:30 horas de Nicaragua y México, 20:30 horas de Colombia y Ecuador si están en Venezuela, Bolivia o Cuba a las 21:30 horas y 22:30 horas de Argentina, Uruguay y Brasil. No se pierdan esa importante entrevista con Notables. Vamos con ello a una pausa. Al regreso, más de 150.000 empleos reducidos en Alemania dentro de las empresas más importantes del país, sobre todo del área automotor. Así se maneja la nueva administración del canciller Friedrich Merz. Detalles en Enclave Mediática y lo analizamos con titulares. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Pasamos a la enclave mediática y giramos la atención a Alemania, donde el declive económico ha causado una reducción de empleos, específicamente en el sector automotriz. Datos de la iniciativa Nueva Economía Social de Mercado ha reportado que la principal empresa ferroviaria de esa nación, Deutsche Bahn, planea recortar 30.000 puestos de trabajo, mientras que Volkswagen tiene planes de despedir a más de 10.000 trabajadores. ¿Qué está ocurriendo en la denominada locomotora
económica de Europa. Vamos a ver detalles en el siguiente material. El aumento de costo de vida en Alemania se ha convertido en la mayor preocupación de los ciudadanos, debido a que el país está sumergido en una crisis económica, ahora intensificada con las políticas del canciller Friedrich Merz, quien también se enfrenta a una fuerte impopularidad en los últimos meses. Las empresas alemanas planean recortar un total de cerca de 150.000 puestos de trabajo. Estos recortes afectan a las principales corporaciones automotrices del país, como Volkswagen y Audi, además del sector ferroviario y el aeroespacial. La razón principal de estos despidos se centra en una crisis estructural de la economía, aunado a la burocracia que favorece a los actuales gobernantes, sumado a los problemas desatados por las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A esto se suman datos del Centro de Información de R&B Berscherung sobre los principales temores de los alemanes, que se centran en el aumento de costos de vida, subida de impuestos, viviendas inasequibles, gobernantes autoritarios y las tensiones por las políticas migratorias. Desde la oposición alemana argumentan que Merz es el canciller del decrecimiento, debido a que desde su asunción la crisis estructural en la economía se agrava con el pasar del tiempo. Así las cosas. Vamos a ver qué dicen los medios de comunicación a propósito del tema. Empezamos con NewAz, que ha titulado: el empleo en la industria automotriz alemana alcanza su nivel más bajo en 14 años. Dice este medio del dato contundente y verificable sobre el empleo en la poderosa industria automotriz alemana, que cae en un nivel en números rojos y por supuesto enciende las alarmas. Asegura de que se trata de un golpe directo al pilar del modelo económico alemán y una amenaza para miles de trabajadores y sus familias. Afirma que esto se debe a una prolongada recesión económica que está afectando gravemente la base manufacturera del país y provoca una fuerte contracción del empleo en la industria. Según la Oficina Federal de Estadística, la de Statis, al cierre del tercer trimestre, el sector automotriz contaba con 48.700 empleos menos que el año anterior. Esto representa una caída de 6,3%, como decíamos, un dato bastante importante si se tiene en cuenta lo que está ocurriendo en la economía y lo que implica para los trabajadores del sector. Continuamos con el titular de The Daily Economy, que dice lo siguiente: cómo Alemania se convirtió en la economía con peor desempeño del mundo. Este medio sostiene que la crisis no es un evento inevitable, sino el resultado de decisiones deliberadas tomadas por el actual gobierno alemán. En su análisis apunta a dos causas principales: las sanciones contra Rusia. Argumenta que la renuncia voluntaria a la energía rusa fue el principal catalizador, destruyendo la competitividad de su industria, pero también la transición energética, calificando el abandono prematuro de la energía nuclear como una política que elevó los costos eléctricos y debilitó la base industrial del país. Desde esta perspectiva, la caída del empleo no es un accidente de mercado, es la consecuencia directa de haber priorizado una agenda geopolítica por encima de la estabilidad económica nacional. Y por último, el titular del medio público alemán Tagesschau, que dice lo siguiente: las empresas están trasladando decenas de miles de puestos de trabajo al extranjero. El portal de la radiodifusión pública alemana va un paso más allá en su redacción. No solo reporta la pérdida de los empleos, sino que explica el mecanismo detrás de ella, la deslocalización. Su artículo informa que grandes empresas alemanas no solo estarían recortando personal, sino que están trasladando miles de puestos de trabajo y nuevas inversiones al extranjero. Buscan con ello menores costos energéticos y menos burocracia en la práctica. En tan solo 2 años, las empresas alemanas han externalizado decenas de miles de puestos de trabajo al exterior. Según la Oficina Federal de Estadística, en Alemania se perdieron 71.100 empleos, mientras que solo se han creado 20.300 nuevos, y que, por supuesto, nuevamente refleja la crisis y la presión que se está haciendo en torno a estos datos sobre el gobierno de Friedrich Merz. Así la economía alemana, muy atentos al escenario en el viejo continente, y nosotros con esto vamos a una breve pausa, pero le invitamos en edición central más adelante nuestra compañera Patricia Álvarez con información deportiva. No se retire.
La Revolución Mexicana fue un levantamiento político popular. Surgió por el rechazo a la dictadura de Porfirio Díaz, que concentraba el poder e impedía la participación de nuevos sectores políticos. A esto se sumaban profundas demandas sociales, lucha contra la pobreza y la desigualdad, fin a la concentración oligárquica de las tierras y avanzar en una profunda revolución agraria. El llamado de Francisco Madero reunió a diversas fuerzas sociales. Líderes como Zapata y Villa encabezaron grandes ejércitos populares conformados por indígenas, campesinos, obreros e intelectuales que entendían la importancia del llamado revolucionario para la transformación profunda del país. 20 de noviembre de 1910, inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la contundente derrota que sufrió el gobierno de Noboa en la consulta del domingo con otro notable invitado, Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles sobre fútbol porque la FIFA realizó este jueves en su sede los sorteos del repechaje intercontinental y del repechaje europeo rumbo al Mundial de Fútbol 2026. El seleccionado de Bolivia afrontará una semifinal ante Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, donde se realizaron dos sorteos, uno para el repechaje intercontinental y otro para el europeo. La otra semifinal del repechaje intercontinental será entre Nueva Caledonia y Jamaica, y el ganador de este cruce irá en la otra final ante República Democrática del Congo. Por su parte, en el repechaje europeo, hay partidos atractivos como lo son Italia ante Irlanda del Norte, Polonia versus Albania y Turquía frente a Rumania, sumando a los encuentros entre Ucrania versus Suecia, Dinamarca versus Macedonia del Norte, Gales versus Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia versus Kosovo y República Checa ante Irlanda. De estos juegos, los 8 ganadores se enfrentarán en 4 finales, donde saldrán otros 4 clasificados. En el sorteo, la FIFA especificó que la primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las finales tendrán lugar 5 días después, el día 31 de marzo de 2026. Esto en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey. Y por otro lado, el Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional Argentina de Fútbol. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidió por unanimidad que el título de campeón de la liga fue otorgado al Canalla, ya que fue el equipo que más puntos sumó en la tabla general, específicamente al acumular 31 unidades en total. Por medio de sus redes sociales, la Liga AFA detalló que estuvieron presentes y recibieron el trofeo el presidente del club, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinciano, el director técnico Ariel Holland y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Brown. Con 18 victorias en 32 fechas disputadas, Rosario Central se adjudicó su título número 12 en la historia del balompié argentino. Y por otro lado, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que jugar con 64 selecciones en el Mundial de 2030 impulsará el fútbol. Durante la presentación del Fan Fest de la final de la Copa Sudamericana, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, planteó la necesidad de abrir el debate y estudiar su propuesta para el Mundial de 2030.
La iniciativa consiste en aumentar por única vez a 64 el número de selecciones que disputarán el torneo, el cual se jugará en España, Marruecos, Portugal y 3 ciudades de Sudamérica: Montevideo, Buenos Aires y Asunción. Este aumento se realizaría en honor al centenario del primer mundial, celebrado en 1930. Domínguez también destacó que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente. También les contamos en Más del Fútbol que la FIFA hizo la actualización del ranking mundial del mes de noviembre y así quedaron las selecciones sudamericanas. Argentina continúa en el segundo puesto del ranking, mientras que Brasil volvió al top 5 luego de subir 2 lugares. Colombia se ubica en el 13º puesto, Uruguay es 17ª, Ecuador está en el lugar número 23, Paraguay en la casilla 39. Posteriormente se encuentra Venezuela, que subió 2 puestos y ahora es número 48. Perú está 4 lugares más atrás, en el lugar 52, y le sigue Chile en el 53. Esta tabla la cierra Bolivia en el lugar 76, que va a disputar el repechaje mundialista. Pasamos a hablar del fútbol venezolano porque el Deportivo Táchira anunció la contratación del histórico uruguayo Álvaro Chino Recoba como su nuevo director técnico. El Chino Recoba llega al cuadro aurinegro en un anuncio que se produce un día después de que el club confirmara la salida del estratega Edgar Pérez Greco, quien había estado vinculado a la institución desde 2022, primero como asistente técnico y luego asumió el cargo de entrenador principal el año pasado. Por medio de sus redes sociales, el Táchira dio la bienvenida a Recoba y posteó lo siguiente: "Estamos seguros que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club". En sus primeras declaraciones como DT aurinegro, el chino sostuvo que las características desarrolladas en su época de jugador las amoldará en su faceta como técnico, ahora del Deportivo Táchira. En su primera experiencia como DT entre 2023 y junio de 2024, Recoba dirigió 37 partidos del Club Nacional de Uruguay, con un balance de 21 victorias, 8 empates y 8 derrotas, clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores y avanzando además hasta los octavos de final del torneo continental. Y por su parte, la Serie A femenina anunció su próxima campaña en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, titulada "La violencia no es un juego", con el objetivo de sensibilizar sobre esto. El anuncio difundido en redes sociales expresa que, en consideración al trabajo realizado durante todo el año, se impulsan actividades tomando como referente el 25 de noviembre para sensibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género. La campaña de este año se convierte en un eje central de la iniciativa. Así, los estadios italianos pintarán de rojo la línea de centrocampo y exhibirán el lema "Tracemos una línea, la violencia queda fuera". Con el apoyo de Atora Italia y el proyecto permanente MyPiu, el fútbol femenino reafirma su compromiso social y cultural. En otras noticias les contamos que una convención de la ONU revisará un caso en materia medioambiental contra los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 que se van a realizar en Francia. Un grupo de expertos jurídicos de una convención medioambiental de la ONU decidieron examinar un caso interpuesto por miembros del público que expresaban su preocupación por el impacto medioambiental de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a realizar en tierras francesas, específicamente en Niza y los Alpes franceses del 1 al 17 de febrero de 2030. El colectivo ciudadano HOP 2030 fue quien presentó este caso, donde alegan que Francia no ha cumplido varios artículos del convenio de Aarhus, que es jurídicamente obligatorio, un convenio que básicamente es un tratado internacional que además regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. Tras lo sucedido, las autoridades de Francia tendrán 5 meses para presentar su respuesta.
Por otro lado, el equipo de ciclismo conocido hasta ahora como Israel Premier Tech cambió nuevamente su nombre para convertirse ahora en NSN Cycling Team. El equipo, cuya presencia ha generado distintas manifestaciones en apoyo a Palestina en varios circuitos de la temporada, cambió su nombre y estructura nuevamente luego de que una empresa internacional de deporte y una plataforma de inversión mundial ubicada en Ginebra se unieran para la creación de un nuevo equipo de ciclismo profesional en ruta para integrar la estructura del equipo anterior, que ahora pasaría a ser NSN Cycling Team de cara a la temporada 2026. El equipo subrayó en un comunicado que la nacionalidad de este team es suiza y que su estructura será española con sedes en Barcelona, Girona y 2 ciudades de Cataluña. Asimismo, también anunciaron que el propietario del equipo, el israelí canadiense Sylvain Adams, iba a pasar a un segundo plano y que ya no hablaría más en nombre del equipo. Además, tendrán una concentración de entrenamiento la próxima semana sumado a los nuevos colores del equipo y su programa. Hasta acá la información deportiva en la edición central. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía porque al regreso Marina trae toda la información de la cultura. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la contundente derrota que sufrió el gobierno de Noboa en la consulta del domingo con otro notable invitado, Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. ¿Qué problema presentan los tumores del sistema nervioso en general? De todos los tumores del cuerpo humano, los tumores del sistema nervioso central representan el 1% del problema de salud. Quiere decir que cuando uno lo ve de forma macro, no es un gran problema. Oriéntese Sanamente con Aisa García y su invitado, el doctor Orestes López Piloto, desde Cuba. Sábado, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la contundente derrota que sufrió el gobierno de Noboa en la consulta del domingo con otro notable invitado, Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Todos los días se desarrollan nuevos acontecimientos y escenarios en América Latina y el mundo. Por eso siempre tenemos nuestra agenda abierta. Recuerda seguirnos a través de nuestra multiplataforma y sé parte cada día de los hechos más relevantes. De lunes a viernes, solo por Telesur. Día a día, hay historias que necesitan ser contadas. Seamos parte de otras realidades y descubramos nuevas miradas alrededor del mundo en Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más y ahora entramos en nuestro espacio cultural y les contamos que en España se realiza una nueva propuesta por parte del Museo Nacional de Antropología y el Museo de América con el objetivo de transformar las galerías de un espacio estático de contemplación a uno dinámico, inclusivo y de diálogo. Esta idea se desarrolla además con la intención no solo de mostrar objetos, sino que también de reconocer el aporte de los pueblos
y sus comunidades. Asimismo, las nuevas propuestas museográficas son de una manera de empuje e ingenio, convirtiéndolos en museos narrativos, contando historias de manera interactiva y utilizando tecnología como realidad aumentada, virtual y diversas aplicaciones. De esta manera, estos espacios culturales buscan que el público deje de ser un receptor pasivo para convertirse en participantes activos. Se cuestionan las narrativas históricas tradicionales, a menudo eurocéntricas, para ofrecer múltiples puntos de vista con un enfoque antirracista y de género que busca reconocer los relatos de las mayorías y no solo exhibir sus objetos. Y el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, ha puntualizado en medio de la reunión que esta nueva propuesta busca el desarrollo de la innovación más allá de lo técnico, siendo una reformulación ética, cívica e ideológica. Enfoques que permitirán al espectador ir más allá, abriendo la mirada para poder contemplar la realidad con diversas aristas. Autoridades puntualizan que es la manera de explicar las culturas como algo vivo, incorporando el arte contemporáneo. Los espacios culturales que plantean esta nueva propuesta son el Museo de Antropología, creado en el siglo XIX, siendo el primero de su temática creado en el país y dedicado a ofrecer una visión global de las diferentes culturas existentes en el planeta. Y el de América, fundado en el año 1941, es el Museo Nacional de España, ubicado en la ciudad de Madrid. Está dedicado a la conservación, a la investigación y a la exhibición de colecciones arqueológicas, etnográficas y artísticas que son procedentes del continente americano, con una mirada propia de los museos etnográficos de la época. Y estos espacios culturales, como lo son el Museo de América y el Museo de Antropología, tal cual lo estábamos nombrando, han sido por años símbolo de coleccionismo y narrativa eurocéntrica. Ahora las visiones culturales de España en su diversidad plantean renovar estas galerías, haciéndolo posible a través de un ambicioso proceso de descolonización que estará transformando su manera de contar la historia. El plan, con perspectiva antirracista, de género y de justicia social, busca cuestionar no solo la mirada hegemónica, sino también la colonial que hasta el momento dominaba en el ámbito institucional. Y es que va más allá de una simple limpieza de imagen. Este planteamiento, según los voceros de los museos, buscan la reescritura profunda de la historia de estos lugares. El Museo de América sustituirá su exposición permanente por una que refleje un relato de complejidad de las sociedades americanas, las migraciones, la esclavitud, los procesos de resistencia de comunidades indígenas y también afrodescendientes. Por su parte, el Museo Nacional de Antropología propone convertirse en un espacio de participación comunitaria y mediación social, planteando renovar sus salas para que las comunidades cuenten sus propias historias con nuevas narrativas que estarán incorporando cuestionamientos sobre la emergencia climática y otros temas, pero siempre desde la perspectiva de los pueblos originarios. Más allá de la renovación física de las salas, estos proyectos buscan restablecer un modelo de museo que refleje la diversidad, la justicia social y una mirada crítica sobre el cuestionado pasado colonial. Y pasamos a más temas. Vamos a hablarles del poeta y escritor dominicano José Enrique García, quien se ha convertido en el primero de su país en recibir el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2025 durante una ceremonia celebrada en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña en Santo Domingo, República Dominicana. Los asistentes han disfrutado de un audiovisual que proyectó la vida y obra del galardonado. García es autor de obras como El Fabulador, Recodo, Una vez un hombre, entre otras, mismas que se destacan por la profunda exploración de temas existenciales, sociales y también culturales. El premio Pedro Enríquez Ureña se distingue por reconocer a todas aquellas figuras que aportan a la consolidación de la identidad cultural y lingüística de la región. El primer poema lo publico yo ahí en el colegio, y en un
periódico Mural. Y eso, la gente comenzó a hablar de poemas, pero yo todavía ni sé que soy poeta. Y que tengo esas condiciones, pues yo lo que pintaba. Ya tuve la coordenada como va mi mamá, Pedro Enrique y todo esto. Cuando yo termino la carrera, me voy a trabajar, a dar clases, porque era para maestro normal primario, que era lo que yo tenía más rápido para conseguir un salario. Entonces yo consigo un puesto en la escuela Eugenio Deschamps, que queda por allá, ya saliendo de acá, a mí se me olvida ese barrio, por allá, y comienzo a dar. Y recientemente escuchábamos precisamente a José Enrique García y que hablaba un poco de cómo se inició como poeta. Interesantísimo estos fragmentos de la nota. Ahora les contamos que en Venezuela se inició la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, que estará del 20 al 23 de noviembre inclusive, con sede en Caracas y bajo el objetivo de seguir fortaleciendo el género literario en la región latinoamericana. Más detalles los tenemos con nuestro compañero Leonardo Urrieta. Vamos a verlo. Más de 33 editoriales de América Latina y el Caribe hicieron acto de presencia en la Expoesía con el objetivo de presentar libros de destacados escritores y poetas latinoamericanos. Siempre la voz poética termina siendo una voz resonante pero también revolucionaria, sea como sea, desde donde sea, desde los temas que se toquen. Y sin duda poder trabajar con el lenguaje y convertirlo en poesía es el mayor de los retos que el humano tiene frente a este regalo que es el lenguaje. 17 países invitados, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Irán y Venezuela muestran su cultura plasmada a través de la poesía. Simplemente teniendo un pensamiento genuino, teniendo un pensamiento orgánico, poniendo la cultura natural, orgánica, fundamental de cada pueblo por encima de cualquier estrategia y por sobre todas las cosas que la cultura siempre es el mecanismo de cualquier sistema, cualquier país, para vencer cualquier intento de, no sé, de tergiversación, de transculturación y de cualquier otro intento contra cualquier país latinoamericano. Más de 40 obras serán presentadas durante esta edición. Estamos combinando también lo que es la poesía y la ilustración para que se den cuenta que los libros de poesía no son aburridos, ¿no? Sino que tienen otras formas y otros tentáculos de tocar el ser. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, proveniente de Venezuela, tiene como objetivo impulsar la lectura y el análisis poético en los ciudadanos. Y la importancia de la poesía es porque la poesía, primero, para mí, es un acto político. Y número dos, la poesía no es que te sana, pero sí te ayuda como a salir todas esas cosas que tú tienes dentro, que pueden inclusive ayudarte en depresión o simplemente decir lo que tú tienes interno desde la metáfora. Un nuevo mundo ya nació, donde el sur global es parte fundamental del fortalecimiento cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. Gustavo Flores y Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Y llegamos al final del programa. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Telesur y nosotros nos reencontramos, por supuesto, que a la brevedad.